Pues nada, yo si os parece vamos a situar un poco, para todos aquellos que estéis interesados en la medicina del deporte, cuál es el ámbito, un poco, qué hace el médico del deporte, que luego ya hablaremos un poco más en concreto, qué hace, cómo se forma y luego ya hablamos de las salidas, ¿no? Que realmente es lo que más nos interesa, ¿no? A todos los que estamos metidos en esto. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito, ¿no? Si no conocéis un poco qué es lo que hace el médico del deporte, pues fundamentalmente podríamos decir que es como el internista del deportista, ¿vale? Es el médico que se va a encargar de toda la prevención, diagnóstico y el tratamiento, y luego ya va a canalizar si tiene que derivar a diferentes especialidades, todo lo que de relación a la salud del deportista. Entonces, verdaderamente es una especialidad totalmente independiente que tiene que saber de fisiología, de biomecánica, de nutrición deportiva. A ver si lo pongo en grande, que va a ser mucho mejor. De biomecánica, nutrición, de prevención, de farmacología, de psicología, porque al final es una especialidad muy interesante que toca mucho temas médicos y temas no médicos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que es la especialidad. Por situarlo un poco en el contexto, ¿no? de España, fijaros, todo esto hace el médico del deporte, ¿no? Valora los resultados deportivos, valoración funcional, prevención de muerte súbita, realización de reconocimientos médicos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta luego para las salidas laborales, ¿vale? Que luego os contaré ejemplos incluso de salidas laborales y incluso lo que se paga a la hora, que también es algo interesante, ¿no? Y fijaros, cifras un poco para que veamos el contexto en España, ¿no? España, como sabéis, es uno de los 20 países del mundo en deportes de equipos, ¿vale? Hay más de 4 millones de deportistas federados en España y, bueno, la mitad de la población española reconoce hacer deporte al menos 2 veces por semana, ¿no? Entonces, hay muchísimos pacientes que de manera específica necesitan un médico con esta formación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en España no hay esta formación o es muy escasa. Entonces, al final, pues se coge pues, a médicos de cualquier área que, bueno, que se buscan en InfoJobs o que tienen un conocido, que tienen un amigo o que están o que les gusta un deporte concreto y les llaman o entran un poco en contacto con ese deporte. Pero esto así, no ha sido así durante muchos años en España, ¿vale? Porque os lo quiero también contextualizar, ¿no? Que la medicina del deporte en España, como sabéis, nace vía MIR en el año 1990, ¿vale? A ver. En el año 1990 se empiezan a ofertar las primeras plazas vía MIR, ¿vale? Después vamos, del decreto publicado en el BOE en el 89. ¿Eso qué significa? Que se ofertan una formación con todas esas áreas de capacitación que os he contado, pero vía ministerial, vía reglada, ordenada. Pero luego, en el 2014, se discontinúe esta formación y de repente desaparece, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, que cuando surgió, no sé si veis el cursor, pero cuando surgió en los 90 la especialidad, digamos, se ofertaron 220 plazas. Fijaros, ya en los 90, ¿no? Y que el número de especialistas, pues la última promoción que se formó vía MIR fueron de 90 especialistas. O sea que es una especialidad que no es nada desdeñable. En cifras, digamos, de lo que se venía publicando por el Ministerio. Ahora esta demanda ha crecido. O sea, si hoy en día existiese la oferta de plazas MIR, pues estaríamos hablando de 150, 200 plazas vía MIR, ¿vale? Realmente la necesidad de médicos del deporte en España es súper amplia, es súper grande. No se encuentran médicos, pero ya no médicos del deporte, sino ni siquiera médicos. Entonces, el hecho de ser un médico que tenga una formación y un conocimiento en todas estas áreas específicas del deporte es un plus claramente que se posiciona al médico que haya hecho esta formación muy por encima de cualquier otro médico generalista, que es de lo que están tirando ahora mismo clubes deportivos. Y estoy hablando de clubes de primera división, ¿eh? No estoy hablando por poneros un ejemplo, o sea que ahora mismo no se encuentran médicos con la suficiente capacitación para cumplir la demanda que hay, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Patricia, o tú en tu experiencia, ¿cómo ha sido tu...? Vamos, es totalmente así. Yo por mi experiencia y por los médicos que conozco en este mundillo, hay muy pocos,
claro, cada vez menos, porque los que se formaron ya pues se van haciendo mayores, claro, y no hay recambio porque ya no existe esta vía MIR. Y es tal cual que los clubes deportivos, y los deportistas y cualquier tipo de federación, etcétera, están teniendo muchos problemas para encontrar a gente y faltan muchos médicos. Mira, por un ejemplo práctico, ¿no? Para que veáis un poco todas las salidas, toda la oferta y la necesidad que hay, ¿no? Por desgracia, se ha subestimado, por eso desde el 2014 se ha descontinuado la formación especialista. No se le ha dado la suficiente entidad, digamos, por parte del Ministerio, es algo que llevan reivindicando la Sociedad Española de Médicos del Deporte, etcétera, que realmente el médico del deporte es un médico que tiene que tener una formación muy específica y muy concreta. Y yo, por ejemplo, que he estado también vinculado en el mundo del deporte, que he estado en el básquet, que he estado en Liga CB, etcétera, te das cuenta que, claro, yo soy traumatólogo, no soy médico del deporte. Entonces, mi formación, pues no es la integral que debe tener un médico del deporte, ¿no? Yo no sé de medicina interna, no sé nada de cardiología, yo no sé hacer bien reconocimientos médicos, cosas que son básicas y que son estructurales y son coyunturales al médico del deporte. Y sin embargo, pues bueno, pues como no hay médicos del deporte, pues se tira de traumatólogos, de médicos de urgencias, de internistas, de cardiólogos, de cualquier médico, digamos, más o menos afino en la órbita de algo del deporte, ¿no? Y luego, claro, esos médicos, como me ha pasado a mí, en mis propias carnes, en mi propia experiencia, pues nos encontramos con que tenemos carencias formativas, ¿no? Y al final de lo que se trata es decir, no, mira, oye, yo voy a asumir este rol de médico del deporte con una suficiente calidad y sin pasarlo mal, para que nos entendamos, ¿no? Coloquialmente. Entonces, hace poco me contactó la Federación Madrileña de Básquet que necesitaban un médico para pasar reconocimientos, porque claro, pensar que todos aquellos jugadores profesionales o no profesionales que estén federados necesitan pasar un reconocimiento médico y ese reconocimiento hay que saber hacerlo. Fijaros, se paga por un día y medio, se paga 800 euros de reconocimientos, o sea que, bueno, es una cifra nada desdeñable. Y ahora se está tirando de cualquier médico que pase por ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final va a hacer que posicionemos a nuestros alumnos que vayan con la formación por delante y digan, no, mira, oye, yo soy un médico con la formación que me acredita o me avala para poder ejercer como médico del deporte, ¿no? Entonces, vaya esto un poco por delante. Luego lo interesante es que contestemos a vuestras dudas o preguntas o tal y que pueda ser un poco más dinámico, ¿no? Todo esto. Yo quería un poquito contextualizar esto. A ver, no sé si se me ve o si no, ok, a ver. Sí, sí, se te ve. Vale, ok. Entonces, bueno, era un poquito eso, ¿no? Ponerlo en el contexto de cómo está la formación en España. Hay muchos másters de formación en España, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar de nuestro máster, ¿no? Que es un máster muy ilusionante, con mucha formación. Contamos con profesionales como Patricia, que fijaros, ha llegado a la cima, digamos, de todos los que nos gusta la medicina y el deporte. Ha llegado hasta vivir la experiencia de unos Juegos Olímpicos, ¿verdad, Patricia? O sea, que es Sí, como tú decías, es un poco el sumum, ¿no? sí, sí, totalmente. Así que, hmm, claro, ¿tú cómo entraste? O sea, ¿tú buscaste un máster y por qué buscaste este máster? ¿O por qué buscaste un máster para formarte en el ámbito del deporte? Pues mira, yo busqué Recordemos un que tú máster. eres rehabilitadora de formación. Ujú. Eso es, sí, yo soy rehabilitadora y me pasó un poco lo que tú has contado que también te pasó a ti, que después de ponerte en el rol de médico del deporte, no teniendo esa especialidad porque ya no existe, te viste con que necesitabas una formación más amplia y a mí, claro, yo empecé a hacer el máster que yo hice, pues fue cuando ya estaba trabajando con los equipos nacionales paralímpicos de fútbol de ciegos y de baloncesto en silla. Y, y luego también a raíz bueno, de hacer contactos en este mundillo, me salió Y, también la oportunidad
de trabajar Perdona que con te los interrumpa. orientadores. O sea, tú ya Sí, estabas trabajando, digamos, como médico del deporte y eso. decidiste, oye, ¿por qué? Porque tienes carencias, porque querías formarte más. Sí, sí, porque, bueno, yo como médico rehabilitador, la parte de, claro, eso luego puede ser también bastante aleatorio. Yo en mi hospital hacíamos guardias de traumatología, entonces yo de traumatología aprendí mucho durante mi residencia, pero hay muchos especialistas en rehabilitación que a lo mejor esa parte no la tienen tan fuerte, ¿no? Pero de medicina deportiva, no, medicina deportiva en sí realmente no había visto nada porque en un hospital público español no ves lesiones deportivas, no ves una rotura de un tendón, una rotura muscular, la ves a los 5 meses si te llega, pero entonces esas cosas no, claro, no se aprenden a no ser que estés ahí haciendo una formación específica como esta y con unas prácticas en un equipo, en una federación, etcétera. Entonces yo ya estando trabajando de esto, busqué formación para ampliar los conocimientos. ¿Te hubieses preferido hacerla antes, la formación, antes de empezar a involucrarte en equipos? Sí, desde luego. Sí, sí, sí. También es verdad que cuando, no sé la gente que se ha apuntado, que está escuchándonos hoy, en qué etapa se encuentra, si antes de elegir especialidad, si ya haciendo una especialidad, pero, pero bueno, es un mundillo que a lo mejor cuando acabas de terminar la carrera y estás haciendo el MIR o tienes que elegir una especialidad, no es una cosa que se hable mucho, ¿no? No es tan conocido y bueno, tiene un millón de salidas, una oferta laboral muy, muy amplia y que sí que hubiese agradecido que si me hubiese contado antes también para ir aprovechando el tiempo, incluso desde antes, durante mi especialización en rehabilitación. Claro, es que efectivamente, Patricia, como tú dices, a lo largo de la carrera, no, como no existe esta especialidad o no se contempla, pues sí, se nos habla de lo que es la traumatología, la cardiología, tal, pero no de las particularidades o de la especialidad de la medicina del deporte, ¿no? Entonces, hay muchísimo desconocimiento entre los graduados de medicina que terminan antes de coger una especialidad, ¿no? Y muchos, si supiesen oye, mira, yo hago medicina y además me gusta el deporte y me quiero dedicar al deporte, no me quiero dedicar a la radiología, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego como médico del deporte al final es que es muy amplio, ¿no? Porque tocas pruebas de imagen, en nuestro máster tenemos un módulo práctico y muy importante, una gran carga lectiva de ecografía y de imagen, y también tocas de cardiología, tocas de neumología, de valoración funcional respiratoria, por supuesto, de rehabilitación, del seguimiento del paciente después de una lesión. Tienes que conocer también el diagnóstico de lesiones, pero viajas con los equipos, tienes mucha relación con el deporte. O sea, que es algo que es, va más allá de la medicina, ¿no? Entonces, la idea también es un poco transmitiros esa pasión y porque es algo muy desconocido. La medicina del deporte es algo muy desconocido dentro de los médicos. O sea que... Sí, es algo muy desconocido y luego muy amplio, es lo que dices tú, que tienes que aprender a hacer desde un botiquín que parece fácil, a que te pregunten que cómo está el menú de los deportistas, que si está bien a nivel nutricional, Claro, que sí. esta lesión cuánto tiempo va a estar de baja, que esta ecografía si está bien hecha. Entonces, Y, claro, si- y, son muchos palos. psicología, Patricia, porque ser médico de También. un club o estar tratando con un deportista, bueno, el deportista al final es un paciente muy especial, ¿no? En todo su contexto, ¿no? Igual que hay Eso. pacientes pediátricos, igual que hay pacientes geriátricos, hay pacientes deportistas. Y es que es diferente, ¿no? Y de hecho, dentro del máster también tendremos seminarios con deportistas de élite, olímpicos, campeones del mundo, presencialmente, que podremos hablar con ellos y compartir un poco feedback y experiencias, ¿no? Porque eso hay que saber, hay que tener psicología, hay que saber cómo comunicarles pues las noticias, la información, etcétera, porque bueno, el deporte es su vida y el tratar sus lesiones, los tiempos, bueno, el cómo enfocarlo también es diferente y es algo que también Ujú. es interesante tener en cuenta, ¿no? Y sí, o sea que al final no es solamente la parte médica, es nutricional, psicología, por supuesto trauma y que hay muchas lesiones,
cardiología. A mí me pidieron, oye, mira, que le han hecho esta prueba funcional cardiológica y que sale esto. Y al final, pues claro, yo no era capaz ni de leer, tuve que tirar de una amiga cardióloga, tal. Entonces, bueno, que tengas por lo menos unos conocimientos básicos también de, oye, qué patologías cardíacas se puede encontrar un deportista, ¿no? Tanto profesional como amateur, ¿no? Que al final el médico del deporte también no olvidemos que trata al deportista amateur. Ahora hay una oferta, por ejemplo, de la Junta de Andalucía que buscan médicos para instalaciones deportivas, polideportivos, centros de alto rendimiento, muchísimos centros, y al final buscan un médico. Pero claro, el médico Sí. llega allí y se encuentra con todos estos problemas, ¿no? Que nos hemos encontrado Patricia y yo. Y la idea es dar herramientas a todos los alumnos, a todos aquellos que os interese el deporte y la medicina, pues para que lo podáis desempeñar de la mejor manera posible, ¿no? O sea Eso que es. Y se te olvida una cosa, Javier, que es muy importante también en este máster, que va a ser la parte práctica y de contactos, que esto es un mundillo que lo que tú no sabes hacer, absolutamente. tienes que tener la herramienta de poder tirar también de otros, o muchas veces si tú estás a cargo de un equipo que ha viajado a un sitio de España donde tú no estás físicamente, Claro, poder claro, tener claro. contactos, eso se valora muchísimo. Entonces, y eso es algo que al final se consigue en un entorno como este, y en un máster como este. Sí, no, sin duda. Esto es fundamental porque como no hay una formación reglada, claro, al final es un poco yo conozco, mira, o yo hice, o este compañero mío de promoción, o este tal, porque va así, ¿no? Entonces, Sí, sí. te van conociendo, te vas introduciendo, pensad que vais a hacer prácticas en equipos, vais a hacer prácticas, y ya lo tenemos firmado, o sea que ya podemos hablar de ello para todos los que os interese, en Getafe, el Club de Fútbol Getafe, en categorías inferiores del Getafe, vais a poder ver todas las instalaciones del Getafe, poder asistir a partidos, porque hay que ver la dinámica del médico en un partido, cómo trabaja, qué hace antes del partido, qué hace después del partido, si hay sesión de doping, si no. O sea que hay muchas cosas muy interesantes que hay que ver el insight del trabajo del médico del deporte. Y luego también del baloncesto Fuenlabrada, también vais a tener la oportunidad. Eso a nivel de clubes. Bueno, y a nivel de individual también estamos trabajando para ir a campeonatos de España de karate, que también es algo muy interesante y muy... Al final hay tantas salidas como deportes y tantas salidas como lugares donde se pueden practicar los deportes. O sea que imaginaros la inmensa cantidad de oferta de trabajo que hay, ¿no? Así que... Eso es. Sí, sí. Así que, bueno, yo creo que igual sería súper interesante que todos los participantes que están ahí nos pudiesen trasladar alguna pregunta o algo así. A ver, vamos Perfecto. a ver en el chat. Vamos a ver, tenemos alguna pregunta, voy a abrirlo. Por hacerlo un poquito también dinámico. A ver, hay alguien que está preguntando sobre la plataforma de formación, ¿no? Bueno, el máster de AMIR, para todos aquellos que estéis aquí, os explicamos un poco en qué consiste. Es un máster semipresencial. Esto es que el contenido audiovisual de las clases o de los módulos teóricos va a ser online, ¿vale? Pero luego hay, como hablábamos con Patricia, una gran carga práctica, ¿vale? A ver, que no se me abre el chat para variar. Hoy. Las leo yo si quieres. Si los lees tú, pues mejor, sí. A ver. Sí. Lo de plataformas más fiables. eh, bueno, como máster de medicina deportiva, este es de los pocos que hay en España. Y fiables porque al final ves el cuadro de profesorado, es gente que es, bueno, que es buena en lo suyo, que tiene mucha experiencia. Y aparte de que AMIR es una academia ya muy consolidada y de formación excelente. Y luego pregunta también, ¿qué consideramos lo más básico para un reconocimiento médico en deportes federativos no profesionales? Conociendo que hay pocos recursos. Claro, bueno, ahí yo creo que eso puedes contestar tú quizás, Patricia.
tú a nivel de reconocimientos, bueno, tú ahora haces ahí reconocimientos en Aspetar, claro, un deporte muy profesional y de muy altísimo nivel, ¿no? Pero me imagino que no siempre ha sido así y has hecho reconocimientos más amateur, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo así lo más básico a nivel cardiológico, lo explicamos en una de las clases, sería hacer un electrocardiograma. Pero bueno, sobre todo el reconocimiento médico es más bueno, tiene varias funcionalidades, entre ellas el único que está demostrado que tiene una capacidad de prevenir futuros accidentes, como puede ser una muerte súbita, es la parte cardiológica, y el resto es más, sobre todo, para hacer un seguimiento de otras cosas muy importantes, como pueden ser medicaciones que pueda estar tomando el jugador o suplementos, etcétera. Entonces, la historia clínica es lo más básico y eso no necesitas ningún tipo de historia clínica y exploración física. No necesitas Eso ningún es. tipo de aparataje ni de nada. Es historia Entonces, clínica y exploración, efectivamente. Claro, eso es la base. Luego ya, claro, se pueden hacer muchas más cosas dependiendo de los recursos y el nivel al que se haga el reconocimiento, ¿no? Claro. Pero eso es es. importante por eso. Hay una gran carga lectiva en este máster de conocer la semiología, ¿no? Que al final es lo que se tiene que conocer, ¿no? Cómo explorar, cómo hacer una historia, qué patologías hay que descartar, etcétera, ¿no? Así Eso que, bueno, Celia nos pregunta también que si reconoce créditos oficiales, ¿no? Bueno, es un máster que está avalado también por la UDIMA, tiene el respaldo de la Universidad de Madrid a distancia, ¿vale? Con 60 créditos ECTS, o sea que sí, está reconocido como título propio de la universidad, ¿vale? Así que, en ese sentido, retomar también un poco el máster que es semipresencial, pero que luego tiene una gran carga práctica porque hay muchos másters que no tienen estas prácticas. Entonces, aquí vais a poder compartir tiempo con equipos, con médicos que ya están ejerciendo, que eso también nos va a abrir los contactos que hablábamos antes, Patricia y yo. Y vais a tener también talleres de ecografía, que también es súper importante. Yo creo que es una herramienta que cada vez más es el fonendo del es médico del fundamental. deporte. Eso Es es. fundamental y vais a tener también eso. Y también luego ya pues de reconocimientos, performance, etcétera, ¿no? O sea que es muy interesante. Albert nos pregunta que está estudiando ahora mismo el MIR y qué recomendarías como especialidad un poco para ir por este parkour, ¿no? Bueno, Ujú. al final, fijaros, mira, Patricia es médico del deporte, o sea, es médico rehabilitadora, yo soy traumatólogo, tengo amigos radiólogos que están también muy metidos en la selección de fútbol española. De hecho, el radiólogo que da la parte de ecografía, o sea, al final todos los docentes estamos vinculados al deporte y hay un radiólogo que está en la selección española de fútbol. Hay médicos del deporte que están también en selección de Ecuador de fútbol y en Atlético Madrid. O sea que hay muchas especialidades, que hay cardióloga que está también metida en deportes. Hombre, por afinidad, digamos, aunque como hemos dicho, la medicina del deporte bebe de muchos campos, quizás las dos especialidades princes serían la rehabilitación y trauma, yo creo. Sí, Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo tiraría más por rehabilitación, pero claro, bueno, yo hablo de tienes mi libro, razón. ¿no? Quizás rehabilitación es más integral, porque al final Yo rehabilitación creo, sí, es una especialidad muy, es eso, más amplia. Tal vez, claro, los cirujanos al final tenéis que claro, centraros mucho en la parte en la cirugía. quirúrgica. Y es que no sé, vamos, que no, es más, yo creo que es más difícil si te quieres dedicar al deporte o te lo pones tú a ti mismo más difícil haciendo traumatología que haciendo rehabilitación, creo, ¿eh? Pero bueno, Vamos, que es muy amplio. Luego, a ver, sí, por seguir contestando, Beatriz nos pregunta también que las clases online son en directo. Bueno, las clases están grabadas y también hay un material de texto y de bibliográfico de soporte, ¿vale? Pero luego sí que va a haber seminarios con los deportistas, que os decía, que eso sí que va a estar grabado y va a ser también en directo para todos aquellos que quieran acudir, ¿vale? Porque no son obligatorios, porque, bueno, implica desplazarse, etcétera. Y al final el hecho de estar grabado el contenido audiovisual permite mucho mejor el conciliar
con todos aquellos que estéis o trabajando o preparándoos el MIR o cualquier otra cosa. Que decir, o sea que al final lo que se busca, y eso Amir tiene mucha experiencia con todos sus másters, es líder de másteres de medicina. Fijaros el máster de estética, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es ya un gran referente. Pues este también va a ser un referente, esperemos, con vuestra participación en el ámbito del deporte. Entonces, la idea es que sea online, y luego habrá cosas que sí que tengan que ser eminentemente presenciales y prácticas, como es la parte de ecografía, las prácticas en los equipos, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos otra pregunta, Jorge, que nos dice que la duración, ¿vale? Nos pregunta sobre la duración y cuándo comenzaría el máster. Pues mira, Jorge, como respuesta a tu pregunta, el máster va a haber 2 ediciones anuales, o sea que van a durar 6 meses, ¿vale? Entonces, la primera edición va a ser a mediados de noviembre de este 2023, y luego la siguiente edición a mediados de mayo del 2024, ¿vale? Entonces, dura 6 meses, son 60 créditos ECTS, bueno, y ya se agendará en las prácticas, etcétera, ¿vale? Luego, otra pregunta por aquí que voy leyendo. Álvaro nos pregunta que está haciendo la residencia de rehabilitación. Mira, un compañero tuyo, y que va a rotar ahora, por ejemplo, al español, ¿no? Claro, bueno, pues es que es así, ¿no? Hasta ahora cada médico se busca un poco las castañas. Bueno, pues voy a rotar, o yo en mi caso, por ejemplo, oye, pues has operado a un deportista y te llaman de un club, o cosas así, ¿no? Pero la idea es bueno, que hagamos un camino de formación y de salidas laborales más reglado, que no tenga que ser un poco pues, por la suerte o el azar, sino bueno, que haya un parkour, que haya un recorrido, y que podáis estar en contacto con el deporte desde este máster, que este máster sea vuestro trampolín, ¿vale? Luego nos dice y que sea alguna rotación interesante, ¿no? Para completar su formación. Bueno, eso es interesante, igual que contestes tú, Patricia, por alusiones en cuanto a que es compañero tuyo, y tú, por ejemplo, las rotaciones que hiciste a lo largo de tu residencia, que... Pues yo hice, a mí como me interesaba también mucho el deporte paralímpico, hice una rotación de 2 meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y eso es, claro, muy interesante, pero es muy específico de deporte paralímpico. Luego hice otra que me ayudó muchísimo, que fue con médicos del deporte especialistas, sobre todo en ecografía. Y ahí aprendí muchísimo de ecografía e intervencionismo. Claro. Esa yo creo que también es una rotación muy interesante. Aparte Súper. también las otras, pero son más difíciles de conseguir, son las de centros de alto rendimiento, en el CAR de Madrid o en el de Sant Cugat, etcétera. Pero están hasta arriba, entonces, bueno. Sí, los centros de alto rendimiento tienen mucha burocracia, porque ahí se mete ya el tema estatal, y efectivamente es Eso muy es. complicado. O sea que, pero sí. Ana nos pregunta que si este máster se hace todos los años. Sí, la idea es consolidarlo, y ojalá estemos hablando dentro de unos años de la 34ª edición del máster, pero sí, se hace todos los años, y como os he dicho antes, reiterar 2 ediciones anuales. Luego Paula nos pregunta también si es fácil compaginar el trabajo con equipos con el trabajo de hospital. Bueno, eso es también muy interesante, porque a todos los que amamos el deporte a veces nos toca efectivamente compatibilizarlo, ¿no? Depende del equipo, al final es una serie laboral muy versátil, que te permite un poco, pues también depende del equipo, depende de la actividad deportiva, depende de la competición. Es tan amplio que podríamos hablar todo un máster de esto, ¿no? Pero sí, claro que se puede compatibilizar, ¿no? Hay radiólogos que viajan con la selección española y están en su hospital. Hay cirujanos como yo que estamos operando y que, bueno, pues que hacemos alguna actividad también en el equipo. O sea que, Sí. claro que A sí. ver, fácil no es que sea, o sea, pero es muy bonito, y por poder se puede. Pero sí que es verdad bueno, si lo quieres compatibilizar con un trabajo hospitalario, obviamente te va a llevar tiempo, pero por poder se puede. Claro. Y eso, enlazando con la pregunta de Celia un poco más abajo, de que si es posible vivir únicamente del deporte, sin depender de un trabajo en un centro hospitalario, bueno, actualmente en España, y creo que eso también me quería que lo comentáramos, Javier, supongo que también estarás de acuerdo, creo que todos los que nos dedicamos a este mundillo tenemos que aunar fuerzas y hacernos valer.
que hay algunas ofertas laborales que son irrisorias y eso depende de los que nos dedicamos a esto, que nos hagamos valer y hagamos valer nuestro trabajo para que nos podamos dedicar exclusivamente a esto sin tener que tener varios trabajos. Bueno, eso es interesante, efectivamente, porque, como os decía, como no hay una formación y, sin embargo, hay muchísima necesidad, pues claro, se pide cualquier médico, ¿no? Entonces, lo que hay que poner un poco en valor es, no, cualquier médico no. Hay unos médicos que tienen una formación especializada que, oye, que se la han currado y que se lo han trabajado y hay que poner efectivamente en valor, ¿no? Y es así. O sea que, a ver, luego, claro, al final, como hay tantas salidas laborales, pero para que os hagáis, hay mucha escasez de médicos en España, de médicos de cualquier cosa, hoy por hoy. Entonces, el ejemplo que os ponía, ¿no?, al principio de esta conversación, ¿no? Reconocimientos de la Federación Madrileña de Básquet, 800 euros día y medio. Bueno, no está mal. No es fácil haciendo una guardia o una sesión de quirófano o un tal llegar a eso, ¿no? Y al final es algo sencillo, es lo más básico que va a hacer el médico del deporte, digamos. O sea Sí. que no es lo más atractivo, lo más tal, pero bueno, forma parte de las tareas que hace el médico del deporte. O sea que, bueno, pero hay que hacerlo, hay que ponerlo en valor, sin duda. Y la mejor manera es la formación. La Eso mejor es. manera es. Luego, al final, las salidas laborales y el dinero que se gana depende también mucho del deporte. No es lo mismo ser médico de un equipo de fútbol de primera división, que ojalá lleguéis a estar en clubes de primera división. Esa es la idea también, al que le guste y el que quiera. Bueno, que no sé, que deportes mucho más minoritarios, que bueno, que también se hacen por pasión, que no todo es Eso es. esto, ¿no? Al final unir esas dos pasiones, la medicina y el deporte. Eso es. Luego también teníamos otra pregunta, ¿no?, sobre las ciudades grandes, ¿no? Que si es mejor estar en ciudades grandes. Bueno, al final es un poco como todas las especialidades, ¿no? O todas las áreas de la medicina. Donde mayor cantidad de federados, de equipos y de todo hay es evidentemente en ciudades grandes, ¿no? En Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, tal. Entonces es evidente, pero bueno, en ciudades pequeñas también hay deporte, hay 20 millones Sí. de personas federadas en España y se necesita mucho médico en todas las ciudades, ¿eh? O sea que... Sí. Yo diría que no es fundamental para desarrollarse en este mundillo, no es fundamental vivir en Madrid o Barcelona. Celia nos dice que cuánto se puede pedir por un reconocimiento. Bueno, ahora mismo yo creo que está como a 80 euros la hora de reconocimientos. Es por lo que he estado viendo yo de ofertas y de tal, pero bueno. Sí, 80 euros el reconocimiento. Puede estar por Uh-huh, ahí, sí. uh-huh. Así que bueno. Pero insisto, no os quedéis en el reconocimiento, que es que la medicina del deporte es No, vastísima. es mucho más Es, amplia y es muy variada. Desde luego, aburrirte no te aburres porque pasas de poder atender un deportista en la consulta a estar en un partido o en una competición de lo que sea, dentro de la cantidad de deportes que hay, que en cada deporte tendrás que aprenderte tus reglas porque parece fácil, pero no es lo mismo estar en un partido de básquet que uno de fútbol, que no sabes si sale el médico hay que sacar al jugador o si sale el médico hay que hacer X, luego eso se va aprendiendo y bueno, es que lo que decía Javier también es muy importante, aquí hay un componente de pasión que dentro de que tenemos que tener una formación bien hecha como la que esta que va a ofrecer Amir, y ponernos en valor, pues hay un componente de que te gusta mucho lo que haces y eso es un gusto, trabajar en algo que te gusta mucho, claro. sí, no, es tremendamente variado. O sea que, o luego la relación, la idiosincrasia entre jugadores, entrenador, cuerpo técnico, las diferentes áreas médicas, al final tocas muchos palos, ¿no? La prensa sí, La sí, prensa, el tal, todo, ¿no? O sea que bueno, es algo súper interesante y muy variado y muy apasionante, ¿no? Y eso es una cosa también donde poner el acento, ¿no? Que este máster de Amir está pensado por gente que estamos apasionados del deporte y que lo que vamos a transmitir es esa pasión. O sea que, bueno, que hay otras formaciones. He visto incluso másters que los dan economistas, máster de deporte que lo dan economistas. O sea, que para que os hagáis una idea. Entonces es muy difícil transmitir la pasión, las vivencias, la parte práctica, la parte emocional, que a todos los que os gusta el deporte y que seguro que estáis
aquí por eso, pues es lo que realmente os va a ilusionar. Así que, bueno, es transmitiros esa pasión. No sé si hay alguna duda más, alguna pregunta más. Yo lo Decía hemos Celia, contestado. A ver. sí, que si es posible que el día de mañana se integre en el sistema público de salud, pues parece complicado. Lo llevan intentando mucho tiempo los médicos del deporte que ya existen y la sociedad de médicos del deporte y parece complicado. Parece que tira más por el sistema privado, ¿no, Javier? Sí, 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 esa es la realidad. La realidad es que, bueno, desde el ministerio lo que aluden es un poco a la falta de recursos, que no tienen recursos para mantener la formación vía MIR, etcétera, ¿no? Entonces lo han delegado a las comunidades. Y claro, se va delegando, se va pasando la pelota, pero parece que no hay una gran bueno, predisposición política, digamos, a integrar la formación de medicina al deporte dentro de la formación bueno, hospitalaria vía MIR. Me pregunta Paula también si vemos factible acceder a esta formación vía residencia de medicina de familia y yo creo que sí, desde luego. La medicina de familia es lo que decía Javier, de que la medicina deportiva es como ser el médico, el internista o el médico de familia incluso casi más, de un deportista. Entonces, incluso durante la residencia, aprovechar las guardias para aprender a reducir fracturas y tratar ese tipo de cosas más agudas. Y mientras tanto ir especializándote en esto y creo que desde luego también tenéis una formación muy amplia o podéis tener a los que no hayáis empezado todavía y desde luego sí, muy, muy recomendable. Sin duda, sin duda. Cuando hablábamos un poco de cuáles son las mejores especialidades para luego acceder, ojo, que no es para nada, es imprescindible tener una especialidad para dedicarse a la medicina del deporte, que igual se está malinterpretando, ¿eh? O sea, que esto la idea y lo que te ofrece, lo que ofrece el máster o lo que os ofrece el máster es que cualquier graduado en medicina formándose puede dedicarse a la medicina del deporte, ¿vale? No tiene que haber Eso hecho es. ninguna especialidad. O sea, no tienes que tener una especialidad para que te habilite luego a dedicarte al mundo del deporte. O sea, que si eres médico de familia, fenomenal, mejor, porque bueno, ya te da una experiencia profesional, ya has tratado con pacientes, sabes mucha más medicina, etcétera. Pero para nada, ¿vale? O sea, que eso es muy importante, ¿eh? Todos aquellos que estéis estudiando al MIR y que veis en el listado de especialidades y de, joder, a mí lo que me gusta es el deporte, pues ya está, pues lanzaros. Que también cuanto más Sí, pronto se empiece, más carrera vas a hacer, evidentemente. Al sí, sí, final sí. no desaprovechas formándote en algo que realmente luego no te gusta, ¿no? Que hay mucho burnout en la medicina, ¿no? Es poner un poco también reivindicar eso. Que, Sí, sí, que... sí. O sea, que por eso también los que estéis estudiando el MIR, mucha tranquilidad, porque cojáis la especialidad que cojáis, luego podéis tirar hacia aquí. Es la única parte buena de que la formación vía MIR de deporte haya desaparecido, es que se han ampliado mucho las vías, incluso no tener una especialidad o tener rehabilitación, traumatología, medicina de familia. Yo he estado incluso con médicos forenses, para que os hagáis una idea. O sea que no hay ningún problema. Y durante la residencia, desde luego, cuanto antes empezar mejor, porque esto es ir empezando, ir viendo, pues eso, tipos de deporte, clubes, federaciones, y eso es ir haciendo. Entonces, también cuando más joven se es, más energía se tiene y vas haciendo contactos. O sea que desde luego, desde el principio, y mucha tranquilidad para los que estáis haciendo el MIR, si lo estáis haciendo. Sí, o sea, que este máster va dirigido a todos los que os gusta el deporte y la medicina, o sea, independientemente de especialidad, MIR, todo, ¿vale? Me llama la atención, por ejemplo, que se han matriculado o me han contactado gente que ya está muy involucrada en el mundo del deporte para hacer el máster, o sea, que fijaros, ¿no? Que es algo que me llena mucho de orgullo y de satisfacción, entre otras cosas porque contamos con un panel de profesores fantástico, empezando por Patricia, y que tenemos unas prácticas y bueno, que está diseñado, yo creo que con un alto nivel, ¿vale? O sea, que gente que ya está en el mundo del deporte de élite se ha apuntado a hacerlo. O sea, que, joder, eso es vamos, es un gran piropo que nos tiene que llenar de orgullo. Pero vamos, que la idea y está pensado para que sea para todo el mundo, que no tenga que saber nada del ámbito del deporte
para formarse. Luego, al final, el ámbito del deporte es como todas las especialidades y todos los trabajos, y recordemos que la medicina del deporte es una especialidad en toda regla, desde el punto de vista práctico, es ya experiencia, trabajo y horas, ¿no? Hablaba con algún médico de primeros equipos de liga de fútbol y claro, dicen, bueno, es que el máster te da las herramientas para construir las mimbres que luego ya vas a ir desarrollando tu carrera, ¿no? Pero bueno, que tienes que saber de cosas que si no, no las vas a encontrar por tu cuenta. O sea, al final es dar estos recursos, darlo migado para que luego ya vosotros podáis ir construyendo, ¿no? Y aplicarlo al deporte que os guste, al ámbito que os guste. Hay muchísimas salidas, ¿eh? O sea que... Eso es. Sí, no sé si queda alguna pregunta, alguna otra cosa que queréis comentar o preguntar. No sé si, Patricia, si tú ves por ahí el chat o algo. No, decía aquí alguien también que si era más útil hacer una segunda carrera tipo fisioterapia, nutrición, hacer un máster y formación aparte de las carreras universitarias. Yo creo que es más útil, más práctico bueno, que para este caso viene mucho mejor hacer una formación como esta de Amir, un máster de medicina deportiva. Que incluye todo esto, porque es lo mismo, fisioterapia, nutrición, se centran solo en un aspecto concreto. Esto es un máster donde tienes todo lo importante, ¿no? Que es muy difícil encontrar un sitio donde tengas todo lo importante acumulado y desde ahí, como dice Javier, ya ir construyendo. Sí, Y sí, nada, está claro. yo suelo decir, perdona, Javier, No. que cualquier duda, cualquier pregunta o lo que sea, lo dicho, por ahí en Instagram me podéis preguntar. Y bueno, Javier también, ya habéis visto que es el director del máster, pero es una persona normal y, y estamos los dos muy disponibles para lo que necesitéis, que hemos también estado en estos puntos de inicio y entendemos cualquier tipo de duda, aunque pueda parecer una tontería. O sea que sin problema, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, estamos totalmente a vuestra disposición, ¿eh? Por redes sociales o a través de Amir, no hay ningún problema, ¿eh? O sea que encantados. Amir os pasará la información que solicitéis y encantados. Y iremos haciendo más cosas en redes sociales y tal. Pero vamos, que este máster está pensado para sustituir o viene a reemplazar toda la formación integral que se daba, digamos, de parte del ministerio, ¿no? O sea que donde hay fisios que también van a dar clases, psicólogos, o sea que incluso la mejora, porque antes no se daba toda esa parte de fisioterapia, de psicología, no hay ninguna especialidad que toque eso, ¿no? Y aquí sí. Y aparte, por supuesto, de cardiología, neumología, bueno, hay incluso deporte paralímpico, que es algo súper interesante y que también, bueno, hay que ponerlo ahí, que también es algo muy específico y muy concreto, ¿verdad, Patricia? O sea que... Sí, y precioso. Y Eso precioso, claro. los que queráis información, yo os cuento lo que queráis. Así que, bueno, genial. Nada, lo dicho, que un verdadero placer haber compartido con vosotros esta tarde. Perdonad los problemas técnicos y nada, y quedamos a vuestra disposición. Así que nada, si queréis hacer de vuestra pasión vuestra profesión, os esperamos en el máster de medicina del deporte de Amir, ¿vale? Eso Así es. que, Bueno, bueno, un un abrazo a saludo. todos. Un saludo a Adiós. todos. Un placer. Hasta luego.